1 de mayo del año 2015, Ciudad de México. Mientras millones de personas derramaban lágrimas frente a la pantalla por la partida de María Elena Velasco, la artista que durante décadas hizo carcajear a toda una nación bajo el semblante inocente de la India María, detrás de las puertas cerradas de su núcleo familiar, comenzaba a revelarse otra trama. No la trama de la actriz cómica que conquistó el cine popular. No, la trama de la mujer que dio vida a uno de los personajes más identificables de México. La otra, aquella que durante 50 años nadie quiso enfrentar directamente, porque apenas su nombre quedó sepultado bajo coronas, tributos y frases amables, resurgieron los rumores que llevaban años circulando como un murmullo entre los pasillos del medio artístico. El presunto idilio con Raúl Velasco, la versión de una hija sin reconocer, el mutismo implacable de toda una familia y un patrimonio que, según diversos reportes y declaraciones, parecía excesivamente grande para esfumarse tan velozmente y demasiado espinoso para explicarse con nitidez. Antes de continuar, si te gusta este tipo de historias con revelaciones profundas del espectáculo, suscríbete a Artistas al Descubierto, así no te perderás ninguna entrega. Hoy descubrirás 4 revelaciones que transforman por completo lo que muchos pensaban conocer sobre la India María. Primero, cómo una intérprete originaria de Puebla, nacida en 1940, criada entre privaciones y tablados exigentes, terminó edificando un personaje tan formidable que le sirvió no solo para volverse eterna, sino presuntamente para ocultar una existencia paralela. Segundo, ¿qué sucedió en verdad en torno a Raúl Velasco, aquel hombre que transformó siempre en domingo en el santuario supremo de la celebridad latinoamericana desde 1969? ¿Y por qué su nombre reaparece constantemente en este relato? Tercero, ¿quién es Mirna Velasco? La mujer que durante años sostuvo cargar con la herida de haber sido separada de sus orígenes, y por qué su irrupción sacudió la versión oficial de toda una dinastía. Y cuarto, cómo el capital, los derechos de las cintas, el prestigio y el temor pudieron transformar un secreto personal en un escándalo enterrado durante medio siglo. Te avisaré cuando lleguemos a cada punto, pero antes debemos regresar al origen. Porque para comprender cómo nació este silencio, primero hay que observar a la mujer detrás del vestuario, detrás de las trenzas, detrás de las risas. Y ahí arranca todo. Todo inició mucho antes del escándalo, mucho antes de los rumores sobre una hija oculta, mucho antes de que el nombre de Raúl Velasco comenzara a manifestarse como una sombra unida a la suya. Comenzó el 17 de diciembre de 1940 en Puebla de Zaragoza, en un México que todavía luchaba por levantarse entre escaseces, ferrocarriles, humareda y jornadas eternas. Ahí llegó al mundo María Elena Velasco Fragoso, la mujer que décadas después haría reír a millones bajo el nombre de India María, pero que en su vida privada se convertiría en una de las figuras más reservadas, más dominantes y más complicadas de descifrar del ambiente artístico mexicano. Su padre, Tomás Velasco Saavedra, se desempeñaba como mecánico de ferrocarriles. Un hombre de labor ruda, de manos agotadas, de esos que sostienen a un hogar únicamente con disciplina y mutismo. Cuando falleció, la estabilidad se derrumbó. La familia debió trasladarse a la Ciudad de México en busca de lo que perseguían miles en aquella época, una oportunidad para no hundirse. Y en esa urbe enorme, caótica, adversa, María Elena aprendió muy temprano una verdad que jamás olvidaría. En el ámbito del espectáculo, la dulzura no resguarda a nadie. La fragilidad se cobra factura, y quien no forja una coraza, termina siendo tragado. Primero fue bailarina en el Teatro Tívoli, luego se desempeñó en el Teatro Blanquita, escenarios repletos de humareda, estruendo, rivalidad, ambición, y varones convencidos de que las mujeres estaban ahí únicamente para decorar la tarima. Pero María Elena no había llegado a decorar nada. Observaba, escuchaba, atesoraba. Aprendía a calcular a las personas en instantes. Aprendía qué provocaba risa, qué generaba ventas, qué garantizaba supervivencia. Y mientras otras perseguían ovaciones instantáneas, ella construía algo mucho más riesgoso, un personaje capaz de resguardarla del mundo verdadero. Hacia finales de la década de los 60, surgió la India María. Trenzas, rebozo, torpeza fingida, lengua afilada, mirada cándida por fuera y feroz por dentro. La nación la recibió al instante, porque México no contemplaba únicamente a una comediante, contemplaba una caricatura dolorosamente precisa del choque entre los desposeídos y el sistema, entre lo indígena y lo urbano, entre la candidez popular y la dureza moderna.
Y María Elena comprendió algo que muy pocos artistas captan a tiempo. Cuando un personaje conecta con la llaga de un país, deja de ser un simple personaje y se transforma en poder. Después llegó el engranaje del triunfo. Tonta, tonta pero no tanto, en 1972. Más tarde, OK Mr. Pancho, luego Ni Chana ni Juana. Taquillas colosales, muchedumbres, contratos, capital. Un imperio erigido dentro de una industria gobernada por hombres, donde casi nadie escribía, dirigía, producía e interpretaba simultáneamente como ella lo hacía. En 1982 obtuvo La Diosa de Plata. Ya no era simplemente una intérprete popular, era una potencia económica, una máquina de audiencia, una figura capaz de colmar salas de cine en toda la nación. Pero aquí aparece lo que casi nadie percibía. Mientras la India María vociferaba, tropezaba y arrancaba carcajadas en pantalla, María Elena se tornaba cada vez más callada fuera de ella. Quienes convivían con ella describían a una mujer culta, seria, reservada, radicalmente opuesta a la criatura escandalosa que el público idolatraba. No disfrutaba hablar de su intimidad, no franqueaba la puerta de su interior emocional, no compartía cercanía, y cuando alguien se blinda tanto durante tanto tiempo, casi nunca lo hace por antojo, lo hace porque conoce perfectamente lo que podría desmoronarse si alguien penetra demasiado. En 1965 contrajo matrimonio con Vladimir Lipkis Chazan, conocido como Julián de Meriche. Con él, procreó 3 hijos, Iván, Goretti e Ivette. Parecía que finalmente había edificado algo similar a un núcleo familiar estable en medio del vértigo del espectáculo. Pero en 1974, Vladimir murió. Y de repente María Elena ya no era solo una estrella. Era viuda, madre, productora, jefa de familia, custodia absoluta de una fortuna creciente y de una imagen pública que no podía darse el lujo de grietas. Y aquí radica la clave de todo. A veces la celebridad no aniquila a la gente de un solo golpe. A veces primero la persuade de que jamás puede derrumbarse, de que jamás puede llorar, de que no puede soltar el control ni por un instante. María Elena transformó a la India María en su armadura, en su santuario, en su coartada perfecta. Y mientras más se expandía el personaje, más se recluía la mujer. Ese fue el verdadero origen de la tragedia, no el rumor, no el capital, no el escándalo, sino la obsesión por resguardar una imagen hasta el extremo de sacrificarlo todo, incluso aquello que más debía importar. 1969. Estudio de televisión, luces encendidas, cámaras preparadas. Un país entero aprendiendo a mirar hacia un único altar del espectáculo. María Elena Velasco se presenta por primera vez con el personaje que terminaría devorándolo todo, la India María. Del otro extremo no había un productor cualquiera, estaba Raúl Velasco, el hombre que durante décadas convirtió, siempre en domingo, en la aduana suprema de la celebridad latinoamericana. El hombre capaz de impulsar una carrera con una sonrisa o sepultarla con una mueca. Y ahí, frente a ese poder, arrancó presuntamente el secreto que terminaría corroyendo todo desde adentro. Porque lo que en un inicio parecía una alianza perfecta entre 2 gigantes de la televisión y el entretenimiento mexicano, con el tiempo comenzó a adoptar la forma de algo bastante más peligroso. Ella ya no era una actriz más, se convertía en una fuerza popular imposible de pasar por alto. Él tampoco era un presentador más, era el guardián del acceso a la fama, el árbitro de la respetabilidad pública, el hombre que determinaba quién merecía existir frente a las cámaras. Si 2 figuras semejantes traspasaban la línea, no se trataba solo de un amorío, se trataba de una bomba. Y aquí comienza la parte que durante años se propagó como rumor, como murmullo, como versión negada en privado y repetida en voz baja por los pasillos del medio. Según diversos testimonios y versiones difundidas con el paso de los años, la relación laboral entre María Elena y Raúl se habría transformado en una cercanía íntima. Nada de aquello podía salir a la luz sin destruirlo todo. Raúl mantenía una imagen pública de hombre familiar, de juez moral del espectáculo, de autoridad intocable. María Elena, por su lado, construía la figura de una mujer amada por el pueblo, una comediante que encarnaba la inocencia popular frente a los abusos del sistema. Un escándalo de esa envergadura no amenazaba únicamente sus emociones, amenazaba contratos, reputaciones, poder, dinero, amenazaba imperios enteros. Entonces llegó presuntamente la noticia que volvió el secreto insostenible, un embarazo, una niña, una existencia que no podía esconderse eternamente, pero que según esa versión tampoco podía ser reconocida.
Imagínalo por un instante. Mientras millones reían con las trenzas, el rebozo y las frases torpes de la India María, tras el vestuario amplio, tras las telas holgadas, tras el personaje que parecía diseñado para provocar ternura, supuestamente se erigía un muro de encubrimiento. Según declaraciones difundidas años más tarde, aquellas prendas tradicionales no solo formaban parte del personaje, habrían servido también para disimular un cuerpo que no podía delatar lo que ocurría. Y eso es lo más sombrío de toda esta historia. No el vínculo, no el escándalo, no la falta privada. Lo más sombrío es lo que vino después, porque cuando alguien con pavor al qué dirán y alguien más con terror a perder poder deciden resguardarse, casi siempre otra persona paga la cuenta. Según la versión sostenida por Mirna Velasco durante años, cuando nació fue apartada del núcleo mismo de la riqueza y del prestigio. No presentada, no abrazada, no reconocida, entregada, según esa denuncia, a manos extrañas, lejos del brillo, lejos de la Ciudad de México, lejos del apellido que pudo haberle transformado la vida desde el primer instante. Y aquí es donde el caso deja de parecer un simple escándalo sentimental y comienza a sentirse como una tragedia ética. Porque una relación secreta puede esconderse, un rumor puede desmentirse, un desliz puede maquillarse, pero una hija convertida en sombra ya es otra cosa. Ya no hablamos de indiscreción, hablamos presuntamente de una decisión, de una operación de silencio, de una vida borrada para que dos figuras públicas siguieran intactas frente al país. Durante años no existió acta pública que lo confirmara todo. No hubo conferencia, no hubo confesión. Hubo en cambio versiones, silencios, evasivas, rumores persistentes y una mujer de nombre Mirna afirmando que su historia arrancaba justamente ahí, en el punto exacto donde el poder decidió que resultaba más cómodo ocultar que responder, más rentable negar que asumir, más seguro fabricar distancia que reconocer sangre. El secreto quedó sepultado, o eso creyeron. Pero los secretos no se esfuman, se descomponen, y cuando se descomponen, envenenan todo lo que rozan. La niña seguía con vida y el costo de ese silencio apenas comenzaba. Mientras María Elena Velasco colmaba salas de cine, recibía homenajes y observaba cómo la India María se volvía una mina de oro capaz de resistir precedentes, crisis económicas y tendencias pasajeras, en otro rincón del mapa crecía una niña que ignoraba por completo quién era realmente. No vivía entre cámaras, no dormía tras rejas doradas. No conocía el peso de un apellido célebre, ni el privilegio de una familia poderosa. Crecía, según su propio testimonio, en el este de Los Ángeles, lejos de México, lejos del centro de la fama, lejos del dinero que supuestamente había comprado su silencio desde la cuna. Y esa distancia no fue casualidad, fue presuntamente el verdadero castigo. Imagínalo así. De un lado, una mujer convertida en símbolo nacional, ataviada con trenzas y rebozo, arrancando risas a millones en salas oscuras. Del otro, una niña tratando de comprender por qué dentro de la casa donde vivía siempre parecía estorbar. Por qué su rostro no se parecía al de nadie. Por qué su presencia incomodaba incluso cuando guardaba silencio. Existen niños que crecen sabiéndose amados, y existen otros que crecen sintiendo que llegaron de sobra. Mirna, según su versión, perteneció al segundo grupo. El hogar donde transcurrió su infancia no era un refugio, era un lugar de carencias, de tensión, de temor, de cariño administrado con avaricia. La mujer que la crió no la trataba como una hija elegida, sino como una carga. Y el hombre que ocupaba el papel de figura paterna, según las denuncias reveladas años después, convirtió ese hogar en un espacio todavía más oscuro. No hace falta profundizar en detalles para dimensionar el daño. Basta con saber esto. La niñez de Mirna, según su propio relato, no estuvo marcada por el afecto ni por la pertenencia, estuvo marcada por el abandono, por el desamparo y por un tipo de miedo que ningún niño debería conocer jamás. Amigos, antes de continuar con esta parte tan fuerte de la historia, no olviden suscribirse al canal Artistas al Descubierto, porque cada semana traemos revelaciones como esta. Pero hay algo todavía más cruel que el dolor, es no comprender de dónde proviene. Durante años, Mirna creció con la sospecha de que algo no encajaba. Los rasgos, los silencios, el modo en que la trataban, la sensación constante de ser tolerada, no querida. Mientras otros niños edifican su identidad a partir del amor, ella la fue construyendo a partir de la duda. Algo en su historia estaba roto, aunque nadie quisiera explicárselo. Algo olía a mentira desde el inicio, y entonces llegó el momento que terminó de fracturarlo todo. Tenía 14 años.
A esa edad, la mayoría todavía intenta descubrir quién quiere ser. Mirna, según la versión que más tarde haría pública, simplemente trataba de sobrevivir. Cuando finalmente se atrevió a hablar, cuando decidió no callar más y romper la lógica de terror que la envolvía, el mundo que conocía se derrumbó en cuestión de horas. Intervinieron las autoridades, hubo investigación, hubo detenciones, hubo un colapso total del escenario en el que había vivido. Pero la verdadera explosión no provino de la policía ni de los tribunales, provino de una frase, porque en medio de ese caos, según su relato, la mujer que la había criado la observó y soltó la verdad como si escupiera veneno acumulado durante años, que no era su hija, que habían recibido dinero para cuidarla, que sus verdaderos padres eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, y que ninguno de los dos la había querido jamás. Detente un segundo ahí. Existen frases que lastiman y existen frases que desarman por completo la estructura emocional de una persona. Esa fue una de ellas. Desde ese instante, el dolor dejó de ser únicamente el dolor de una infancia rota, se transformó en otra cosa, en humillación, en furia, en vacío, porque una cosa es creer que te tocó una mala familia y otra muy distinta es descubrir que, según esa versión, fuiste apartada deliberadamente por dos personas que tenían poder, dinero y nombres suficientes para salvarte de todo lo que viviste. Esa revelación no solo transformó su pasado, transformó el significado entero de su sufrimiento. Después llegó el sistema de protección, los hogares temporales, la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Ya no era parte de la casa donde había crecido, pero tampoco era parte de la familia que supuestamente la había traído al mundo. Quedó suspendida en el peor lugar posible, entre dos mundos que no la reclamaban, entre dos apellidos que representaban el poder, mientras ella seguía cargando la vida de alguien que no tenía nada. Y aquí es donde esta historia deja de ser simple farándula, porque no hablamos solo de una supuesta hija sin reconocer. Hablamos de lo que ocurre cuando el silencio de la primera generación cae como una maldición sobre la segunda. Mientras unos construían carrera, prestigio y fortuna, ella construía cicatrices. Mientras unos protegían su imagen, ella perdía su infancia. Y lo peor es que apenas empezaba a entender quién era. La muerte de María Elena Velasco no solo dejó un vacío en el cine popular mexicano, también abrió una grieta, y por esa grieta comenzó a asomarse algo mucho más incómodo que el duelo. El dinero, el patrimonio, los derechos, la herencia. Porque cuando una figura así fallece, el país llora primero, pero después pregunta, ¿qué dejó? ¿Quién se quedó con todo? ¿Dónde terminó una fortuna forjada durante décadas de películas, contratos, apariciones, distribución y un personaje que había generado millones? Y en el caso de la India María, esas preguntas no trajeron calma, trajeron más sombras. Mientras Mirna, según su propia versión, cargaba una infancia marcada por el abandono y la intemperie emocional, los demás hijos crecían dentro del apellido reconocido, del círculo legítimo, del espacio protegido. Iván, Goretti e Ivette no tuvieron que pelear por un lugar en la fotografía familiar. Ya estaban ahí. Ese contraste es lo que vuelve esta historia tan brutal, porque una cosa es la desigualdad entre desconocidos, otra muy distinta es la desigualdad entre sangre que presuntamente nació del mismo origen, pero fue repartida por el destino con una crueldad casi matemática. En el año 2015, cuando María Elena murió a los 74 años, empezaron a circular estimaciones sobre un patrimonio considerable. No era una actriz cualquiera, era escritora, productora, directora, protagonista y dueña de una marca cultural gigantesca. Durante años se habló de propiedades, de ingresos acumulados, de películas que continuaban generando dinero, de un patrimonio que algunos cálculos mediáticos ubicaban en millones de dólares. Y sin embargo, cuando llegó el momento de revisar qué quedaba realmente, todo comenzó a tornarse borroso. Aquí llega una de las partes más extrañas de este relato. Según declaraciones de su propio hijo Iván Lipkiss, María Elena no dominaba plenamente la explotación comercial de varias de las películas que ella misma había levantado con su esfuerzo. Piénsalo bien. Una mujer que escribió, produjo, dirigió y protagonizó gran parte de su obra, concluyendo su vida sin control claro sobre los beneficios completos de ese legado. ¿Cómo ocurre algo así? ¿En qué momento una figura tan poderosa deja de tener en sus manos aquello que construyó? Esa interrogante no tiene una respuesta sencilla, pero sí tiene un eco inquietante. En esta historia, el dinero parece esfumarse justo cuando más se necesita claridad. Y entonces aparece Mirna, no pidiendo ovaciones,
no exigiendo una coronación pública, aparece reclamando algo mucho más peligroso, ¿verdad? Identidad, reconocimiento. Porque cuando una persona irrumpe en un sistema familiar afirmando que también pertenece, no solo pone en juego la memoria sentimental, pone en juego testamentos, porcentajes, prestigios, derechos, apellidos y silencios. Por eso su presencia resultó tan incómoda, porque no llegaba únicamente con una historia dolorosa, llegaba con la posibilidad de alterar el equilibrio entero de la herencia. La respuesta del entorno fue fría, cautelosa, defensiva. Según distintas versiones, la familia mantuvo un cerco de silencio sobre los bienes, sobre los documentos y sobre cualquier posibilidad de abrir el caso más allá del terreno del rumor. Incluso se mencionó que María Elena habría querido grabar un video para desmentir versiones sobre hijas sin reconocer, pero la enfermedad y la muerte cerraron esa puerta antes de que existiera una respuesta definitiva. Y así quedó todo, en suspensión, sin cierre limpio, sin transparencia total, sin una paz real para nadie. Lo irónico es que toda esta presunta maquinaria de protección parecía haberse levantado para defender un imperio. Pero cuando por fin hubo que tocar ese imperio con las manos, el oro ya no brillaba tanto. La herencia dejó de parecer un castillo y empezó a asemejarse a un cuarto lleno de papeles, contratos opacos, derechos dispersos y preguntas mal cerradas. Y ahí está la tragedia de fondo. Si de verdad se sacrificó una vida para proteger la reputación y la fortuna, entonces ni siquiera eso valió la pena, porque al final no hubo orden, no hubo limpieza, no hubo grandeza. Solo quedó una familia fracturada alrededor de un legado inmenso, y al mismo tiempo extrañamente vacío. Y lo peor era esto, la guerra por la herencia no trataba solo de dinero, trataba de quién tenía derecho a decir, yo también fui parte de esta historia. Para que un secreto sobreviva 50 años, no basta con el miedo de una madre, ni con la cobardía de un padre. Hace falta una estructura, una máquina, un sistema entero dedicado a decidir qué se cuenta, qué se borra, a quién se premia, a quién se humilla y a quién se condena al silencio. Y si hubo un hombre que comprendió ese mecanismo mejor que nadie en el México del siglo XX, ese fue Raúl Velasco. No era solo un conductor, no era solo el rostro de un programa exitoso, era el portero de la fama. El hombre que durante casi 3 décadas convirtió Siempre en Domingo en la frontera entre existir y no existir para cualquier artista de habla hispana. Piénsalo un segundo. Cada domingo por la noche, millones encendían el televisor para ver a Raúl decidir quién merecía aplausos y quién merecía desprecio. Ese nivel de poder no se improvisa, se ejerce, se disfruta, se usa. Y según la lógica de esta historia, también se habría usado para algo mucho más oscuro que lanzar carreras o destruirlas. Se habría usado para enterrar una verdad humana durante medio siglo. Lo más repugnante de todo no es solo la presunta existencia de una hija escondida. Lo más repugnante de todo es la doble moral. Porque mientras Mirna, según su propia versión, crecía sin apellido, sin protección y sin verdad, Raúl seguía apareciendo ante el país como una especie de juez moral del espectáculo. Regañaba a artistas, ridiculizaba a cantantes, decidía quién era vulgar, quién era aceptable, quién tenía clase y quién no. Existen registros de sus humillaciones públicas, de su manera de tratar a figuras jóvenes, como si fueran objetos bajo su zapato. Y ahí está la herida central de esta parte. El hombre que se presentaba como árbitro del buen gusto, habría sido presuntamente incapaz de asumir la responsabilidad más elemental de todas, reconocer a su propia sangre. Pero una mentira tan grande no se sostiene sola. Necesita cómplices, necesita miedo, necesita medios de comunicación obedientes. Televisa en aquellos años no era solo una televisora, era un imperio cultural con capacidad de fabricar ídolos, blindar imágenes y volver ridículo a cualquiera que intentara romper el guión oficial. Y dentro de ese aparato, Raúl Velasco no era una pieza más, era una institución. Por eso, tantas versiones coinciden en lo mismo. Nadie se atrevía a tocar ciertas zonas de su vida privada. Nadie quería quedarse fuera. Nadie quería perder pantalla, contratos, giras, favores, acceso. Y aquí viene la maniobra más perversa. Cuando una verdad real amenaza con salir, el sistema no siempre la niega de frente, a veces la ahoga bajo una mentira más vistosa. Durante años, la conversación pública se llenó de otra teoría, una más pop, más escandalosa, más fácil de viralizar. El rumor de que Denise Guerrero, la vocalista de Belanova, era hija de la India María y Raúl Velasco. La teoría explotó por redes, por programas,
por titulares absurdos. Denise tuvo que desmentirlo. Su entorno tuvo que salir a aclararlo. Y mientras el país perseguía ese reflejo falso, la historia de Mirna quedaba otra vez en la sombra. Esa es la genialidad enferma del encubrimiento. Darle al público una historia más cómoda para que nunca mire la correcta. Porque una cantante pop desmintiendo un rumor es entretenimiento, pero una mujer adulta diciendo que fue apartada, criada en otra familia, rota por el abandono y silenciada por décadas, eso ya no es entretenimiento. Eso ya es una acusación moral que salpica a un sistema entero. Y los sistemas no se defienden con verdad, se defienden con ruido. Aún así, Mirna apareció, habló, dio entrevistas, insistió. Dijo haber avanzado en pruebas de ADN. Se dejó ver incluso junto a miembros de la familia Velasco. Y ni siquiera eso bastó para romper del todo el muro, porque cuando una mentira ha sido protegida durante 50 años, deja de ser una mentira aislada, se vuelve arquitectura, se vuelve costumbre, se vuelve la versión oficial del mundo. Eso es lo más devastador, que el silencio no solo le robó la infancia a Mirna, también le robó el derecho a una verdad limpia en su edad adulta. Cada vez que hablaba, el aparato parecía responder con burla, con duda, con desvío, con otra cortina de humo. Y así funciona el poder cuando se siente amenazado. No necesita convencerte de que la víctima miente, le basta con lograr que ya no sepas a quién creerle. Pero el problema de los secretos enterrados durante demasiado tiempo es este: empiezan a oler, y cuando por fin el olor llega a la superficie, ya no mancha solo a 2 personas, mancha a todos los que ayudaron a taparlo. Toda maquinaria de silencio, por poderosa que parezca, termina enfrentándose a una frontera que no puede comprar, no puede intimidar y no puede manipular: el cuerpo, la enfermedad, la muerte. Y en el caso de María Elena Velasco, esa frontera llegó como llegan casi siempre las verdades que uno pasa la vida entera tratando de posponer. En silencio, a puerta cerrada, sin espectáculo, sin confesión, sin redención pública. Durante años, la mujer que había hecho reír a millones empezó a apagarse lejos del personaje que la volvió inmortal. Ya no estaba la energía feroz de los rodajes. Ya no estaban la precisión del control absoluto, ni la disciplina de hierro con la que había construido su imperio. Lo que había era cansancio, dolor, una batalla íntima que, según distintas versiones difundidas en sus últimos años, se fue librando con la misma lógica con la que se había manejado casi todo en su vida privada, negando, cerrando, resistiendo la verdad hasta el último momento. Y hay algo profundamente simbólico en eso, porque si esta historia empezó con un secreto tragado durante décadas, no deja de ser inquietante que el final llegara precisamente desde el vientre, desde el centro físico del cuerpo, desde esa zona donde metafóricamente se guardan las cosas que una persona no puede decir. La enfermedad avanzó mientras la imagen pública seguía siendo protegida. La familia cerró filas, las explicaciones fueron mínimas, los detalles escasos, como si incluso frente a la muerte, todavía hubiera que administrar cuidadosamente lo que el mundo podía saber y lo que debía quedarse enterrado. En abril de 2015, todo se aceleró. El 12 de abril fue ingresada de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México. El dolor ya no podía maquillarse. Los médicos intervinieron. Pero cuando un cuerpo lleva demasiado tiempo peleando una guerra en silencio, llega un punto en que ni la medicina puede cambiar el desenlace. La enfermedad estaba demasiado avanzada. Al día siguiente volvió a casa, y a veces regresar a casa desde un hospital no es una mejoría, a veces es una sentencia pronunciada con delicadeza. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años. El país reaccionó como reaccionan los pueblos cuando cae una figura que formó parte de su memoria emocional, con tristeza genuina, con homenajes, con titulares nostálgicos, con esa mezcla de dolor y agradecimiento que se reserva para los rostros que acompañaron generaciones enteras. Pero detrás de ese duelo colectivo, había otra escena mucho menos luminosa, una familia cuidando el relato, un pasado sin resolver, un silencio que ni siquiera la muerte logró ordenar del todo. No hubo una despedida desbordada de revelaciones, no hubo un cierre limpio, no hubo esa sensación de verdad final que a veces la muerte concede. Al contrario, su partida pareció volver más pesadas todas las preguntas. ¿Qué sabía realmente cada uno? ¿Qué quiso negar hasta el final? ¿Cuánto de lo que se protegió durante décadas murió con ella? ¿Y cuánto siguió vivo en los otros? Porque cuando la persona central desaparece, el secreto no desaparece con ella, cambia de manos. Y esa es la parte más amarga del final.
María Elena había creado uno de los personajes más queridos del cine mexicano. Una mujer capaz de convertir la torpeza en dignidad y la risa en resistencia. Pero la mujer detrás del personaje no encontró un final claro. Encontró algo mucho más oscuro, un cierre rodeado de huecos, de versiones enfrentadas, de afectos heridos y de una verdad que seguía incompleta, incluso frente al ataúd. Al final, eso fue lo que quedó. No solo la leyenda, también la grieta. No solo la carcajada del país, también el eco de todo lo que nunca se quiso decir. Y cuando una vida termina así, el ciclo no se cierra del todo, solo cambia de forma. Han pasado más de 50 años desde que comenzó esta historia, medio siglo de silencios, de versiones cruzadas, de nombres pronunciados a medias, de familias enteras viviendo bajo el peso de una verdad que nadie quiso mirar de frente. Y cuando una historia sobrevive tanto tiempo escondida, deja de ser un simple rumor de espectáculos. Se convierte en una herida heredada, en una sombra que cambia la vida de todos los que la tocan, incluso de los que nacieron mucho después. Pero aquí está lo más desconcertante de todo. La única persona que parecía destinada a quedar destruida para siempre era también la única capaz de romper el ciclo. Mirna Velasco, la niña apartada, la mujer obligada a crecer sin un lugar claro en el mundo. La voz que durante años fue tratada como una molestia, como una intrusa, como una incomodidad que debía ser barrida otra vez debajo de la alfombra. Y sin embargo, fue ella, no los herederos protegidos, no los guardianes del apellido, no los administradores del prestigio, quien decidió mirar de frente la parte más dolorosa del pasado. Eso cambia todo, porque el verdadero poder no siempre está del lado de quien tiene dinero, influencia o acceso a los medios. A veces está del lado de quien todavía puede decir la verdad después de haberlo perdido casi todo. Y esa parece haber sido la decisión de Mirna. No buscar aplausos, no reclamar un trono, no exigir el botín de una fortuna discutida, sino pelear por algo más raro, más íntimo y más difícil de conseguir que cualquier herencia. El derecho a saber de dónde viene. El derecho a no seguir viviendo como una nota al pie en la historia de otros. Hay una ironía brutal en eso. Según las versiones que alimentan esta historia, se habría destruido una vida para proteger una imagen. Se habría sacrificado una infancia para conservar una carrera. Se habría levantado un muro de silencio para que el país siguiera amando a sus ídolos sin hacer preguntas incómodas. Y al final, lo único que de verdad siguió en pie no fue la mentira, fue la necesidad de verdad. Todo lo demás empezó a agrietarse, la fortuna se volvió confusa, la reputación dejó huecos, la familia mostró fisuras, el brillo ya no alcanzó para tapar el olor del secreto. Por eso esta historia no termina realmente con la muerte de María Elena Velasco. Tampoco termina con el silencio de Raúl Velasco. Termina, o al menos intenta terminar, en el momento en que la persona más dañada decide no seguir heredando oscuridad. Ese es el verdadero cierre. No un juicio, no una herencia repartida, no una confesión televisada, sino una mujer rompiendo el pacto de callar. Y ahí está la lección más amarga de todas. La fama puede comprar protección, puede comprar abogados, puede comprar titulares suaves, homenajes, omisiones, versiones convenientes, pero no puede comprar paz verdadera. No puede reconstruir una infancia, no puede devolver los años perdidos, no puede reemplazar un abrazo que nunca llegó. Al final, el legado real de una persona no está en los aplausos que recibió, ni en los millones que generó. Está en lo que dejó dentro de su propia casa. La India María hizo reír a un país entero. Eso nadie se lo va a quitar. Pero detrás de esa risa, según esta historia, quedó otra cosa mucho más difícil de olvidar: el precio humano de convertir la imagen en una religión. Y quizá por eso, el único gesto de redención posible ya no pertenece a los ídolos, pertenece a la hija que se negó a seguir viviendo enterrada. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo lo que hay detrás de los grandes íconos del espectáculo.